Joaquín fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de 23 casos relacionados con abuso de menores, tráfico de menores, producción, distribución y posesión de pornografía infantil, violación y extorsión. Nason Joaquin Garcia leads La Luz del Mundo, based in Mexico. Now he's behind bars. But tonight, dark accusations against its leader, who's accused of raping girls. My office arrested Nason Joaquin Garcia. No lo creía. Me acuerdo que le llamaba a mi esposo y le decía que habían dicho que lo habían arrestado. Y él decía, tal vez ni siquiera es él, tal vez es otra persona. El día que aprendieron a Nason fue el día más feliz de mi vida. Y que ahora sí van a abrir los ojos mi familia. I did cry when they announced Nason's arrest. But it was more of a relief of like, finally, this is gonna happen. Creemos firmemente en la inocencia del apóstol de Jesucristo. Que son acusaciones completamente falsas. El apóstol Nason Joaquín ha demostrado a través del tiempo, con sus obras, que es una persona íntegra. Creemos en las autoridades, creemos en las personas que están a cargo de este caso, confiamos en que habrá legalidad y justicia y que la verdad saldrá a la luz. Tenía un miedo inmenso porque me estaba yendo en contra del apóstol de Jesucristo, pero también lo quería salvar a él. I was already doubting Nason as an apostle. So then that made the wheels, start turning. So then maybe Samuel was not an apostle either. That's when I started realizing, wait a minute, this wasn't a blessing, this was an abuse. Cuando arrestan a Nason y leo yo las acusaciones, es exactamente lo que me pasó a mí. ¿Por qué no abrí los ojos yo? Algo está mal en mí. ¿Cómo ellas pudieron ver que eso estaba mal y yo no? Entonces, en lugar de culpar al depredador humano que fue Samuel Joaquín, me culpé a mí por no haber aprendido las lecciones de mi padre. Mi padre me enseñó a no pecar, a no dejarme engañar. Buenas tardes. Salud, amigos. ¿Cómo están todos? Qué gusto poder saludarles una vez más. En este video, que es propicio por la fecha en la que hoy, este día, se cumplen 6 años del falso apóstol, del arresto del falso apóstol Nason Joaquin Garcia. Un día como hoy, hace 6 años, apenas la justicia empezaba a llegar. Un día como estos, hace 6 años, el líder de la secta mal llamada La Luz del Mundo fue arrestado al llegar en un jet privado a la ciudad de Los Ángeles, California. Qué importante es resaltar esta parte. ¿A cuál parte nos queremos recibir? ¿A cuál parte nos queremos indicar? ¿O nos queremos referir? Vaya qué cosas de los apóstoles modernos de estos tiempos, entre comillas. Resulta de que estos apóstoles, no como los de las Sagradas Escrituras, que fueron perseguidos, decapitados, apedreados, atravesados con lanzas. Esos verdaderos apóstoles no murieron como millonarios. Pedro y Pablo murieron en la cárcel en Roma. Pero estos apóstoles de la luz del mundo, que son una empresa familiar, una dinastía, desde aquel invento
de este señor llamado Eusebio Joaquín González. Este señor se inventó, aprendiendo de Saulo y Silas, de los hombres que también decían de que miraban visiones, que también decían que por inspiración del Espíritu Santo habían soñado una noche anterior y mandaban a traer muchachas para abusarlas sexualmente. Eusebio Joaquín González aprendió de ellos. Y en ese invento de esa falsa historia, Eusebio Joaquín dijo en una ocasión que el techo, dijo, de la casa había desaparecido. Narrado por sus propios ministros, por sus propios ministros que él tuvo. Ministros antiguos que algunos ya fallecieron. Que también ellos lo que hicieron fue repetir la misma historia de que este hombre se inventó en una ocasión. Porque eso es un invento, no es una realidad. Pero ¿cómo saben ustedes de que eso es un invento? Los apóstoles de Jesucristo tienen características. Cuando a Pablo el Señor Jesucristo se le apareció, la Escritura narra y dice que escucharon la voz, pero no vieron la visión. Pablo quedó ciego. En este caso de la luz del mundo, solamente los hombres que dicen haber sido llamados por Dios a dirigir al pueblo de Dios, dicen ellos, para cometer sus fechorías, para enriquecerse también en esa historia inventada. Miren, en esa historia inventada, este hombre, que después lo recordaban como una fiesta de la luz del mundo, del 6 de abril. Esa historia de esos sueños que nadie vio, que solamente fue un invento, porque no es un hecho real, no es una aparición divina, porque ni tan siquiera la mujer de Aarón Joaquín oyó la voz, de acuerdo a las palabras de sus propios ministros. Yo quiero ponerles ese video, porque es importante cada vez que vamos a hablar de estas cosas, mostrar las evidencias. Mostrar evidencias de que nosotros no estamos inventando absolutamente nada. Porque ha aparecido el discurso en la luz del mundo que los ex-LDM somos enemigos de la iglesia. Nosotros no somos enemigos de los feligreses, de los que van de buen corazón. Pero sí estamos peleados contra la mentira, contra la falsedad. Contra eso sí, tenemos graves problemas. Vamos a ponerles ese video. Yo quiero que me brinden un pequeño espacio para poder ponerles de esa narrativa. De esa narrativa que
hizo este hombre. Vamos a ponerles este video. Si me permiten, vamos a poner el video del cual estamos hablando. Porque ¿cuál es la idea de todo esto? Es darles a ustedes contexto de cómo la luz del mundo vino preparando todas estas cosas. Y por qué también la razón, por qué yo quiero ahora recordar eso que pasó. Miren, les voy a poner este video, solamente les pido que me tengan paciencia, en donde Elisa no escuchó absolutamente nada de ese invento. En una voz, oyó una voz fuerte que decía: aquí hay un hombre cuyo nombre es Sarón. El siervo de Dios se despertó de inmediato porque esa voz se oyó a manera de un trueno, de un estruendo fuerte, que de inmediato despertó. Y entonces le pregunta a su esposa, nuestra hermana Elisa Flores: ¿oíste? Ella responde que no había escuchado nada. Y se incorporó, se sentó y estuvo mirando a su alrededor. No vio nada. Pero ya empezó él a meditar de qué se trataba, de dónde provenía esa voz. Y siempre buscando algún objeto, alguna señal, algún indicio. Nunca vio nada. Dios. Bien. Queda bien clarito ahí. Ministros, 3 ministros de la luz del mundo antiguos dicen de que ella no escuchó nada. Y luego fíjense bien, no solamente eso, también fíjense qué curioso. Estos datos son muy importantes poderlos analizar, porque eso nos ayudan a entender cómo nace esta secta. Cómo desde un principio se le mintió a la gente, nos mintieron a nosotros, manipularon la información. Fíjense lo que dice otra vez uno de los ministros que habló en el primer video. Dice él: Elisa le dice, está soñando. Vean ustedes. Elisa le dice a Eusebio: Dios hablará a los hombres. Sin embargo, esto ya también lo impactó. Y le dijo a la hermana Elisa: yo creo que tú estabas soñando. ¿Por qué no te acuestas? Duérmete, descansa. Y así lo hizo el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón. Vino la tercera vez la voz de Dios. Y en la tercera manifestación, al abrir sus ojos, ya no vio cubierto el techo de su cuartito. Ya vio una expansión del cielo abierta. No veía el techo, sino el firmamento, el cielo, las estrellas empezaban a moverse, a acomodarse, como si alguien las estuviera ordenando, como un ejército, una multitud de estrellas cintilantes y que se unían formando un hombre. Empezaron a formarse. Sabía que Dios hablaba a los hombres. Ya duérmete, está soñando. Fíjense cómo desde un principio las cosas se van acomodando. Ya verán ustedes por qué estoy hablando del principio de la fundación del mundo, de la luz del mundo, de esta secta maligna
porque ellos inventaron tantas cosas para engañar a la gente que viene a dar como resultado 70 años después, póngale una cantidad de la existencia de la luz del mundo como organización. ¿Qué es lo que vino a suceder después? Todo tiene su tiempo. Miren, esta parte es la que quiero resaltar un poco más. Será, y lo haré notorio por todo el mundo y será de bendición. Y así pasó el tiempo, hasta que poco a poco fue manifestando Dios que aquella visión no era en sí solamente una visión, sino un llamamiento al apostolado. Tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y será de bendición. Él fue el único testigo del extraordinario suceso aquella noche, el llamamiento para ejercer el ministerio del apostolado. Tu nombre. Quiero recalcar muchísimo en esta parte. Tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. En esa narrativa, en ese relato hecho por Aarón y después por los ministros que lo convirtieron en un hecho y lo convirtieron esto en una enseñanza, porque lo enseñaban todos los 6 de abril. Es más, a mí me tocó enseñar esa historia a los niños cuando se les daban estudio en el sótano en el este de Los Ángeles. Me tocó hacerlo. Pero esa parte, y lo haré notorio por todo el mundo, esta parte es donde yo quiero, y la otra también, esta otra palabra, dice, y serás bendición. Aquí la gran interrogante es, ¿serás bendición o serás maldición? Pero ¿qué es lo que están diciendo los ex-LDM? Que eso fue una maldición. Sin herir susceptibilidades de lo que mucha gente aún cree dentro de la luz del mundo. ¿Por qué nosotros afirmamos y decimos que es una maldición? Porque la Escritura dice que si uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel bajara del cielo y trajera otro evangelio del cual ya nosotros les hemos predicado, sea maldito. Anatema. Por eso es de maldición. Porque todas las herejías, empezando por esa historia, es una maldición. Por eso nosotros no creemos en esta narrativa. Lo que sí ahora se está comprobando es de que esa historia que ellos inventaron sí tuvo cumplimiento. Y a eso es lo que me quiero referir. Luego les pondré el otro video. Les pondré el otro video donde cómo terminaron o cómo está la familia Joaquín. Si nacieron ellos, dicho por ellos mismos, que estaban en una extrema pobreza. ¿Cómo se explica entonces de que si se iniciaron en una extrema pobreza, cómo es que ahora en estos tiempos son millonarios? ¿De dónde sacaron tanto dinero? El primer video que pusimos, que fue el del arresto hoy día 3 de junio, hace 6 años, del pedófilo
que llega en un jet privado a la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo es de que con casas de lujo, con viajes al exterior, buenos hoteles, ranchos privados, casas por doquier, camionetas blindadas, guaruras, etcétera, y pare de nombrar? Hay una tremenda cantidad de cosas de las que sabemos. Porque obviamente hay mucho más cosas que nosotros no hemos alcanzado y que no se han revelado. Que sin duda alguna, todo tiene su tiempo, en el momento indicado irá saliendo más gente que irá contando más cosas. Porque lo que sucedió allí en el rancho, el Silver Wolf de Texas, de ahí de Seguí, Texas, son los mismos miembros que cuentan que allí había inclusive hasta un zoológico con animales exóticos y una colección de carros antiguos. Son los testigos, es la gente que, miembros de la secta La Luz del Mundo, que hoy, por fortuna y gracias a Dios, están fuera, y ellos son los que se han estado contando todos estos hechos. Uno cuenta lo que uno vivió, lo que uno alcanzó a ser testigo. Y no es una sola persona, son cientos de personas hablando de la historia, de lo que allí vieron y de los abusos que se cometieron en contra de muchachas, no solamente por los tales llamados apóstoles de la luz del mundo, sino también por muchos ministros, muchos obispos de los que ahí están, que muchos de ellos ya se murieron y se fueron sin pagar el delito aquí en la tierra. Nazón Joaquín García es el heredero de toda la corrupción de lo que hizo su abuelo y de lo que hizo su padre. Por eso está preso en una celda fría en Chino, California. Porque esto no podía continuar. La verdad tenía que saberse y la verdad salió y sigue saliendo aún. Por eso no queríamos pasar por alto este día. El día viernes pasado tuvimos un programa para hablar sobre este tema. Pero este día quisimos también recordar de lo que aconteció el día 3 de junio del 2019. A partir de entonces, Nazón no volvió a ver la luz del día. Lo arrestan con una de las groomers que venían, Susana Medina, Oaxaca. Y la otra groomer fue arrestada. Me estoy refiriendo a Londra Campo, hija de Margarita y de Francisco Campo, miembros activos a los cuales conocí muy bien en el este de Los Ángeles. A los padres de esta muchacha, ¿saben quién le fue a tocar la puerta para hablarles sobre la iglesia? Me arrepiento. Me arrepiento una y mil veces. Pero como estaba también ciego en ese momento, yo no sabía lo que estaba haciendo. Hoy lo puedo entender y lo comprendo muy bien. Los padres de Alondra Ocampo. Miren, yo siempre he repetido de que uno no puede inventarse cosas. Y sobre la base de la mentira, hacer algo cierto
mentirle a la gente. Vive Dios que no miente. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con toda la transparencia y con toda la honestidad. Tal vez algún día Francisco Campo, no sé. Algún día Francisco Campo irá a decir si es cierto el brother Istaley, el hermano Robert o el hermano Roberto, como me quieran llamar, fue el que me habló allá en Baldwin Park y me tocó la puerta, si mal no recuerdo, en esa ciudad fue. Yo fui el que llevé a la luz del mundo a Francisco Campo y a Margarita. Y esa niña que creció y que fue abusada por Samuel en una corta edad. Y también quiero afirmar algo hoy este día. Miren, yo no condeno a Londra Ocampo. Personalmente yo no tengo nada en contra de ella. Porque entiendo de que fue una víctima. Alondra Ocampo fue víctima de Samuel. Fue víctima de la manipulación. Y como a ella le hicieron todo eso, fue entrenada para eso. Creyendo de que llevando jóvenes a estos pedófilos, ella también se estaba ganando una bendición. Como muchos de nosotros creíamos de que, inclusive nosotros llegamos a creer. ¿Cuántas de las veces cuando había la reunión allí en el este de Los Ángeles que venía David Mendoza, Aurelio Zabaleta, Isaías Martínez, José Luis Estrada, muchos de esos encargados, Samuel Gray, a todos ellos yo los conocí cuando venían allí al este de Los Ángeles. Agustina Ahumada, Guadalupe Hernández, José Valle, Cruz Ramírez, que venían allí. A mí me tocaba ir y había un hermano a quien le tuve muchísimo aprecio. El hermano Jorge Sáenz, me di cuenta que después falleció fuera de la iglesia, esposo de la hermana Milka, a quien les tuve un gran aprecio. Muy buenas personas. Uno tiene que decir la verdad y darle honra al que lo merece. A Dios lo que es de Dios, César lo que es de César. Para parafrasear algo. Me decía el hermano Jorge Sáenz, hermano, gánese la bendición. Vaya, saque las maletas de José Luis Estrada del carro. Y allá iba yo corriendo a sacar esas maletas porque yo creía que me estaba ganando una bendición. Así nos manipulaban. En una ocasión también estábamos allí, era para los tiempos del frío, y habíamos hecho un muñeco de esos de nieve. Habíamos ido allá cerca de Big Bear Lake, donde están las cabañas que tenía los Joaquines, y habíamos traído unas camionetas llenas de nieve y habíamos hecho unos muñecos de hielo ahí enfrente estaba, quien ya falleció también, Jacob Jiménez, esposo de María Luisa Coronado, hermana de Silverio Coronado. Samuel iba llegando. Yo estaba parado con Jacob Jiménez ahí a un lado de la casa. No de la casa, de las nuevas casas esas que hicieron, porque la casa de Samuel estaba a la par de la casa pastoral. Ahí estaba la casa de Samuel. Ahí llegaba él. Allí era donde nosotros montábamos guardia con varios, con David Curiel, con el Buki, con Israel Coronado, con Ramiro Vega, con todos esos muchachos. O ya personas mayores también. Y entonces sale Samuel y dice, dice, qué bien. Dice, se miraría mejor con un sombrero zapatista, decía Samuel. Inmediatamente Jacob Jiménez me dice, vamos al mercadito del este de Los Ángeles a traer para que cuando el varón de Dios regrese ya tenga su sombrero zapatista. Porque creíamos que nos ganábamos una bendición. Pues a estas muchachas
se les decía lo mismo. Hay que llevar a que le bailen un baile hawaiano al apóstol del Señor para ganarse una bendición. Así éramos en la luz del mundo. Vean qué triste historia. Por eso es que no condeno a Alondra Ocampo. Y ojalá algún día él me escuche. Alondra Ocampo se podía ver cómo lloraba, de esos gemidos, de ese llorar que salen del fondo del corazón de arrepentimiento por lo que ella había hecho. Creo de que muchos ex-LDM comparten este sentimiento. No la condenamos, porque fue víctima. Pagó con cárcel su delito. El esposo de ella fue el que encontró el video donde la prófuga Astalia Rangel Meléndez, que no fue arrestada con Nazón el 3 de junio del 2019, y uno se pregunta, porque hay que hacerse esa pregunta. Hay que hacerse esa pregunta y hay que cuestionar a la luz del mundo y hay que cuestionar a las autoridades mexicanas. ¿Por qué no han arrestado a Astalia Rangel Meléndez? Si ella formó parte, ¿qué más evidencias quieren de que esa mujer, esa fue la que participó en una orgía con un hombre de color, para no hablar despectivamente? En Latinoamérica a los negritos les decimos negritos o negros con cariño. Aquí en este país no. En este país decirle esta palabra a un señor de color o a una mujer de color es una grave ofensa por la segregación racial que en este país había. Allí contrataron a ese moreno y Astalia aparece en ese video. ¿Dónde está? Yo le pregunto a Filén García, a Menchaca, a Gilberto García Granados, a esos obispos, a Silverio Coronado. Silverio Coronado tiene mucha cola que le dicen. Desde el tiempo de aquellos tiempos ya servía como tapadera y era uno de los barberos que atendían a Samuel. Silverio Coronado. Él sabe muy bien los delitos que se cometieron. Ojalá y esas víctimas de Samuel del Este de Los Ángeles hablen algún día. No sé si mis ojos y si Dios me presta la vida, voy a poder ver a esas personas, a esas mujeres, que siendo unas jovencitas, unas muchachas yo conocí en el este de Los Ángeles, que fueron víctimas también. Ojalá y un día pueda caérsele la venda y puedan romper ese silencio y puedan hablar. Pero dirá alguien y preguntará a alguien, ¿y de qué sirve ahora si Samuel Joaquín ya está muerto? Alguien preguntará eso. ¿De qué sirve ahora? Podría preguntarse a alguien o podría cuestionar a alguien. Y yo les digo, miren, todo lo que se hace en este trabajo, en esta lucha, todo cuenta, todo vale. Si alguien da un testimonio, ayuda para que otras víctimas se agarren ánimo y puedan hablar. Y para que otras personas vayan entendiendo y se salgan de esa secta. Pero ¿por qué están interesados los ex-LDM en que la gente se vaya? Porque te están vendiendo, hermano, hermana, te están vendiendo
a un Dios ficticio. Te están manipulando, te están engañando en la luz del mundo. Nazón nunca oyó la voz de Dios. Todo es una mentira. Lo mismo que pasó en Eusebio, lo que empecé a hablar desde un principio de este video. Samuel Joaquín de igual manera. Montaron todo esto para volverse millonarios. ¿Cómo así? Y empezaron en extrema pobreza y ahora millonarios y ricos. ¿Y los apóstoles de la Biblia? Otras personas que me escuchan que pertenecen a otras denominaciones evangélicas, también es importante que tengan cuidado de estos pastores inescrupulosos, de estos falsos ministros de los cuales la Biblia y Cristo habían profetizado. Cuando dijeron ellos, cuando el Señor Jesucristo y los apóstoles dijeron, guardaos de los falsos maestros que vienen a ustedes como lobos, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque vendrán muchos, decía el Señor, en mi nombre. ¿En qué nombre vino, al menos se autogenciaba Aarón Joaquín, Eusebio González? ¿En qué nombre hablaba Samuel y en qué nombre habla cuando les conviene? Este ha sido peor, el que está preso, porque llegó a decir, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios y tu dueño. Y su hermano se ha encargado de decir muchas veces que en él está, los ministros dicen que en él está la salvación. Hacen a un lado totalmente a Jesucristo y ponen al apóstol como primero tiene que ser el apóstol. Pero usan las escrituras para acomodarse. Y te leen aquel texto que dice, la obra más perfecta es que creáis en el que Dios ha enviado. Mentiras. Esto es mentiras. Este texto no se refiere a los apóstoles. La obra perfecta es que creáis en el que Dios ha enviado. Se estaba refiriendo al mismo Jesucristo. Esa sí es una obra perfecta, creer en Jesucristo. Él es el único Salvador, el único libertador. No hay nadie más. Todo aquel que te venga con una sotana, todo aquel que te venga con una Biblia y con un traje diciéndote y pidiéndote dinero es falso. Hay que cuidarse de ellos, de esos mercaderes de la fe. Pero hermano, que tiene que traernos el diezmo, tiene que traernos. Esos son mercaderes de la fe. Nosotros venimos de una secta donde se cometieron todo ese tipo de horrores y de delitos que están pendientes. Pero ya cállense. Si yo le doy el dinero porque yo quiero darlo. Ahí vieron a la gente el día que arrestaron a Nazón y vean los miembros cómo siguen creyendo. Yo creo en su honorabilidad. Yo creo de que el apóstol del Señor es inocente. Por favor, ¿dónde está nuestra razón? Hay que razonar. Dios creó al hombre con inteligencia. Hay que usar nuestra inteligencia para razonar. Desde el momento en que tú ves a un apóstol montado en una camioneta blindada y un poco de hombre detrás con traje, cuidándolo, ya con eso te tiene que dar una luz para decirte de que ese hombre no es hombre de Dios. Porque los hombres de Dios no necesitan. Imaginen si Dios es el amo y señor de todo y él se encarga de cuidar
No necesita. Y muchas de las cosas que sucedieron antes fueron también para nuestro ejemplo de las cosas que se tienen que padecer. Pero estos hombres falsos, es más, porque estos hombres no creen en Dios. Se ha perdido toda la conciencia para hacerle daño a una persona, para hacerle los daños que le hizo este hombre a las muchachas que lo abusó, y que están todas las evidencias en donde él mismo se declaró culpable. Posteriormente, después del arresto, lo hicieron, y los abogados de él, que no costaron cualquier cosa, costaron una millonada y no la pagaron los Joaquines, la pagó la iglesia. Esto tiene que saberse. Se tiene que decir para que mucha gente no caiga víctima de este tipo de situaciones, de cosas horrendas que se hacen en estos cultos coercitivos. Yo tuve que dar contexto porque el día que Nazón fue condenado, se cumplió esta profecía, pero de la luz del mundo, no profecía de Dios. Hay que aclararlo. Hay que aclarar muy bien eso. Se cumplió esta profecía de la luz del mundo, de este invento, porque sí se dio a conocer. Miren, les voy a leer, aunque sea un grupito pequeño, de todos los medios que replicaron la noticia. Y que no son cualquier medios. Son muy prestigiosos a nivel mundial. Cuando arrestaron a Nazón. ¿Qué dicen en la luz del mundo? Es la prensa amarillista, dicen ellos. Prensa amarillista. A eso le llaman prensa amarillista es aquel que sobre la base de una mentira quiere crearte una verdad. Pero en este caso no es prensa amarillista. Los medios de comunicación supieron y se dieron cuenta cuando el fiscal general de California, Javier Becerra, y todas las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que se involucraron para arrestar a Nazón. Y luego lo llevan a corte y Nazón se declara culpable. Para que no le dieran cadena perpetua, tuvo que negociar. Esa es la verdad verdadera. No existe otra. No existe otra verdad. No pueden haber verdades a medias. O es verdad o es mentira. La Biblia lo dice. Si no eres, ¿cuál es lo opuesto de lo frío? Lo caliente. Y lo opuesto de lo caliente, lo frío. Pero ahora, si eres tibio, ¿qué dice la Escritura? Te voy a vomitar de mi boca. Eso dice la Escritura. Todos esos miembros de la secta de la luz del mundo, ábranse todo. Eso es un llamado a la conciencia. Cada año que pase, vamos a recordarles a la luz del mundo que sí se cumplió lo que el invento de Eusebio Joaquín González se cumplió el día que arrestaron a Nazón y el día que lo condenaron. Haré notorio tu nombre por todo el mundo. Ese nombre apareció, el apellido, nombre y apellido apareció en todos los medios de comunicación más fuertes de este planeta. Voy a leerles la lista de algunos de los medios que se encargaron de replicar esta noticia. Como por ejemplo,
en los medios locales a nivel nacional de Estados Unidos, una cadena en español, Univisión, que es muy, muy reconocida. Pero a ellos no les gusta Univisión. Y a este periodista que ha hecho una labor muy buena, a Isaías Alvarado, lo desprestigian. Igual que a Milenio, igual que a todos. Todos están equivocados. Solo La Luz del Mundo está en lo correcto. Univisión, Telemundo, Milenio, Francia 24, la BBC de Londres, Infobae, El País de México, Los Angeles Times, la revista Forbes, que es la que se encarga también de dar a conocer las estadísticas de los hombres millonarios, quienes van ocupando. Es una revista muy, pero muy prestigiosa, la revista Forbes. El Sol de México, la CBS News, y pare de contar. Yo solamente he agarrado porque salieron hasta en canales de la India. ¿Van a ustedes a negar, señores obispos, ministros de La Luz del Mundo, eso? ¿Van a seguir ustedes ocultando esa verdad? ¿Y van a seguir diciendo que el apóstol del Señor es inocente? No, señores. Ese hombre es un falso. Ese hombre es un criminal. Y no va a salir de la cárcel. Les da vergüenza a ustedes, ministros de La Luz del Mundo, les da vergüenza cuando se refieren a Naasón Joaquín García, donde está, no se atreven ni tan siquiera a decir en la cárcel, porque eso resuena en el oído del miembro. Cárcel, cuando la gente escucha cárcel, ¿y por qué estará en la cárcel el apóstol del Señor? ¿Qué hizo? Ya la gente puede entrar en duda. Puede entrar en una duda la gente. Esto es. Por eso es que los ministros no se atreven. El caso del apóstol del Señor, dicen ellos. En este lugar donde se encuentra el apóstol del Señor. No, señores. No Batallón Cibernético. No Páramo. Vichy y todo su combo de todos estos youtuberos, de estos canalillos mentirosos también. No, señores. Naasón Joaquín. Es más, Batallón Cibernético. Yo sé que tú miras los videos. Yo te reto a que digas, a ver si tienes valor de decir, el apóstol del Señor se encuentra en prisión, está preso ahí en la cárcel de Chino, California. No lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer. Ojalá, es más, yo te abro el canal para que vengas y digas, el apóstol del Señor, mi padre en la fe, así como dice Kazuki, está preso en Chino, California. No lo van a hacer. Ustedes no lo hacen. O es una línea del Ministerio de Ortodoxia que les prohíbe decir cárcel, o les da vergüenza decir que su apóstol está preso. La Biblia es clara. La Biblia dice, Pablo murió en la prisión, en la cárcel de Roma, pero no murió por abusar niñas, murió por predicar el evangelio. Esa es la respuesta. Seguiremos levantando nuestra voz. No quería pasar este día, 6º aniversario, y seguimos esperando por el juicio federal. Vamos a seguir esperando ese juicio federal. Porque ese juicio federal van a condenar al pedófilo a una cadena perpetua. Ojalá. Y si no le dieran cadena perpetua, de todas maneras no sale. Ya no va a salir.
Él tiene 56 años de edad. 20 que le den, 40 años que le den, Naasón ya no sale. Por eso es que andan apurados buscando otro apóstol, pero que no va a ser un apóstol, aunque yo creo que a Menchaca le pican las manos por ser apóstol también de la luz del mundo. A cualquiera de esos oportunistas les estarían tentados a ser apóstoles. Pero ustedes creen que los Joaquines les van a permitir. No, para seguir la tradición, para seguir diciendo, la casa de Samuel Joaquín está segura, dijo Naasón, el pedófilo, van a poner a otro de los Joaquines, pero aquí vamos a estar nosotros siempre vigilantes y somos los primeros que vamos a salir a decir. Ya lo habíamos advertido, que los Joaquines iban a poner a otro Joaquín como apóstol. Y eso va a ser la gran prueba de que en la luz del mundo no puede haber apóstol si no es familia real, entre comillas, de los Joaquines. Ya ustedes verán. Ya ustedes lo mirarán. Porque es una secta. Porque no es una iglesia de Dios. Porque no es un lugar donde se adora a Dios. Se adora a un hombre. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Pero seguiremos hablando. Y más personas siguen saliendo. Y a nosotros eso nos causa mucha felicidad y mucha alegría. ¿Por qué? Pero que ustedes se alegran. Claro que nos alegramos. Nos alegramos porque esa gente dejó de creer en una falsa iglesia y dejó de ser manipulada. Y esto no es revanchismo, es justicia. Yo les decía desde un principio, si vivían en extrema pobreza, vean ustedes. Miren. Vean lo que dice este ministro que ya falleció. Por respeto a su hija, yo me refiero con respeto a él, por el respeto que le tengo a él. Porque no deja de ser el padre de ella. Independientemente de que ella abrió sus ojos y entendió, pero yo tengo el deber moral de respetar a una ex LDM, aunque su padre haya sido posiblemente lo que algunos saben. Yo no estoy hablando de que haya sido un pedófilo ni nada por el estilo, pero sí perteneció al Ministerio de Honor y Justicia. Él supo de muchas cosas y las cayó y murió dentro de la luz del mundo. Pero por respeto a ella, tengo que ser moderado en mi forma de hablar. La ropa que llevaban, sin equipaje, un himnario y su Biblia. Eso era todo. Comenzaron el viaje caminando paralelamente a la vía del ferrocarril. Salió con absoluta pobreza, sin dinero, por la fe, sin saber dónde podía o debía comer, tomar agua, dónde pernoctar, dónde pasar una noche. Sin embargo, Dios, como lo iba guiando, como lo iba asistiendo, todas las cosas las fue preparando. La asombrosa capacidad de trabajo del maestro Aarón, ese constante caminar sin demostrar cansancio, lo hizo apurar el paso. Estaban en los alrededores de Guadalajara. Pasaron por El Rosario, un pueblecito pequeño. Le hubiera gustado detenerse para predicar. Después, casi al anochecer, llegaron a San Martín de las Flores. Su esposa la Hernero, solo con la ropa que llevaba. Solo con la ropa que llevaban. Dicho por ellos mismos, no estamos inventando. En extrema pobreza. Y uno se pregunta, si vivían en extrema pobreza, ¿por qué ahora viven como millonarios? Como ricos. Esto es para que el miembro de banca piense y se dé cuenta que lo siguen engañando. Bueno, amigos, ha sido un corto que no quería pasar por alto y compartirles esto. Espero que sigamos teniendo esos en vivos. Con la ayuda de Dios, seguiremos adelante en esta lucha que estamos librando sin tregua. Seguiremos denunciando
las mentiras de la falsa doctrina de la mal llamada la luz del mundo y de sus apóstoles falsos, y de que la justicia apenas empezó a alumbrar. Es un pequeñito, nada más. Esperamos de que cuando se dé el juicio federal le puedan dar hasta una cadena perpetua a ese pedófilo, que desde un día como hoy, del día 3 de junio del 2019, fue arrestado, y que jamás, el lugar más seguro para Nazón es la cárcel, y que jamás pueda salir de ahí. Porque si sale, cuidado con los niños de la iglesia, y las niñas están en peligro. Muchas bendiciones. Les envío un fuerte abrazo y un saludo del brother Istaley. Mucha fuerza y nos seguiremos viendo hasta la próxima. Escuchen este video del rap, que ahí menciona a los apóstoles, a los verdaderos apóstoles, cómo padecieron. Y estos Joaquines terminaron millonarios. Apóstol, disculpe si lo he molestado, pero usted me dijo, hijo, si tiene algún problema llame. Por esta razón le he llamado. Quiero tocarle un tema complicado. Sabe que hablar de dinero es un poquito delicado, como el tema aquel que todavía no hemos cerrado. Si quiere verla ahora, ¿por qué en un reloj tan caro? ¿Por qué no va al retiro y siempre está retirado en el medio del océano, en su jet privado? Me gusta ver la forma en la que Dios lo ha prosperado, pero de ahí a lo vanidoso hay un hilo muy delgado. Nada le quita el sueño, bien está acostado, cuando hay personas en su iglesia que no han cenado. ¿Qué mal se ve usted en delicados pastos, malgastando la plata que al pueblo no da pasto, apóstol? Sé que usted es un hombre honrado y que si no ha hecho nada al respecto es porque cuenta no se ha dado. Tantas almas se ha ganado que la tratan como un ganado y ni siquiera sabe quién está en su iglesia congregado. Apóstol, con todo lo que me ha predicado, me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Santidad, prosperidad, ese tema lo han mezclado. ¿Y será que la palabra la habremos manipulado? ¿Será que mi Biblia está dañada? ¿Necesito una más actualizada? Porque busqué el mensaje que usted dio el domingo y por más que busqué y rebusqué no encontré nada. Apóstol, es su afán volverme llorando, en el piso, rodando, temblando, lleno del espíritu y en nuevas lenguas hablando. La unción es suficiente, no me tienen que estar empujando. Apóstol, aunque tengo un don especial y se pueda ver al ministrar, espero que Dios nos pueda perdonar por las veces que nos tiramos para no quedar mal. Hablar en lenguas si se tiene que hablar, para estar en el mover y verse más espiritual, intentando de engañarme sabiendo que sigue igual. Usted puede engañarme a Dios, ¿quién puede engañar? Hello, apóstol. Hello. Hello. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Tienen el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Puedes engañar a cualquier otro, ser el más letrado, preparado, el más docto. Si para Dios no eres aprobado, no eres apóstol, eres impostor. Al que más se le da, más se le será demandado. Muchos quieren la gloria, nadie quiere el peso del llamado. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y acuerda de aquellos que por el evangelio murieron para que este sea propagado. Y murieron arrastrados, murieron azotados, murieron apedreados, murieron decapitados, murieron traspasados, murieron crucificados. Apóstoles 2020 mueren adinerados. Pido perdón si he generalizado, solo hablo de aquellos que de esto se han aprovechado. Jesús le dijo, busquen el reino. Ellos lo buscaron y encontraron un nicho de mercado. Leche, lana, lo han explotado.
por lo cual muchos se han apartado, como ovejas sin pastor descarriados a causa del santo evangelio blasfemado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has...